Oramos. Padre, gracias por el hermoso privilegio que nos das de adorarte. Padre, gracias porque has condescendido, te ha agradado, según tu voluntad, Señor, relacionarte con nosotros, pecadores. Gracias porque no solamente has decidido relacionarte de una manera fría y distante, sino que nos has dado una comunión íntima contigo a través de Cristo. Tanta teoría tenemos en nuestras mentes. Estamos cargados de una fe intelectual, Señor, que muchas veces de manera mecánica hace las cosas y que no nos permite deleitarnos, disfrutar, gozarnos, experimentar una relación contigo hermosa, vibrante, donde nos deleitemos, donde podamos apreciar lo dulce de tu palabra. Por eso rogamos que nos perdones. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a ser fieles a ti, especialmente en este momento. Y que podamos ver entonces, a la luz de las palabras del salmista, que tu palabra es deliciosa y es más valiosa que el oro. Que al escuchar tu palabra podamos deleitarnos en ella, Señor. Confróntanos, edifícanos. Por favor, Señor, te rogamos, no permitas que nuestro pecado estorbe para que tu palabra penetre profundamente en nuestra mente y corazones. Por favor, ayúdanos a escuchar tu palabra y a aplicarla. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos, rogando la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Vamos a leer todo nuestro pasaje, desde el 14 hasta el 26. Espero lo tengan allí a la mano todos y me puedan seguir en la lectura. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma esa fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes pues ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Seguimos entonces en este interesante pasaje.
Nuestro estudio de esta epístola nos ha introducido a uno de los debates de la Reforma Protestante que tiene que ver con la relación de la fe y las obras. Una de las cosas que debemos ver que hace interesante este pasaje es que menciona la palabra justificación. Y justificación tiene que ver con la salvación. Pareciendo decir entonces que los hombres son justificados por la fe junto con las obras, no solamente por la fe. Cuestión que nos lleva a considerar una posible contradicción con el apóstol que enseñó tácitamente que el hombre es justificado por la fe y no por obras, a saber, Pablo, ¿verdad? Mucho se ha dicho de esto, especialmente por los romanistas y ortodoxos. Estos, apoyados por la tradición, llegan a conclusiones muy distintas a las nuestras, a los protestantes, a los reformados. Pero nosotros, como buenos reformados, ondeamos la bandera de la solo escritura y en consecuencia la bandera de una interpretación bien informada a la luz de la obra de Cristo. Algunos aíslan un versículo de este pasaje y quiebran la integridad del pensamiento de Santiago y su argumentación. ¿A qué versículo me refiero? Versículo 24 de nuestro capítulo 2. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, aíslan este versículo. Y como sabemos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso pasa con nosotros también. Podrían usar frases nuestras fuera de contextos que nos comprometerían de alguna manera. Entonces, debemos evitar ese error al interpretar las palabras de Santiago en este pasaje. Ya con lo que hemos visto hasta ahora, tenemos un testimonio importante de la armonía de Santiago con la doctrina de la justificación por la fe sola que enseñó Pablo. De modo que es bueno que recordemos un par de cosas que vimos la semana pasada. Algo que nos va a ayudar a evaluar bien esta cuestión es la fe y las obras. Es decir, definir, preguntarnos qué tenía inicialmente Santiago en mente cuando decía fe y obras. Decíamos la semana pasada que la fe que se expresa como la aceptación de las verdades del Evangelio, donde Cristo es la garantía de la salvación. Esta fe tiene un sentido necesariamente intelectual. Se tiene que creer en lo correcto. Entonces, esa fe es la aceptación intelectual de las verdades del Evangelio, básicamente. Pero también definíamos obra. ¿Qué es obra a la luz de este contexto? Bueno, obra podríamos llamarle buenas acciones. Sencillo. Estas obras son la expresión pública de esa fe. Es la manifestación externa de lo que se cree internamente, intelectualmente. Esas obras son el obrar de la fe, las acciones de la fe, las cosas que hace externamente la fe. A eso nos referimos con obra. De modo que, en este caso, Santiago, específicamente en los versículos del 20 al 26, va a ser un poco más específico. En este caso, Santiago intencionalmente quiere separar la fe de las obras para explicar su punto y amonestar a los judíos que tenían vidas contemplativas. Santiago va a enseñar que la fe verdadera tiene obras. Él va a enseñar que no se contradicen las obras y la fe, sino que la fe que salva tiene una expresión externa. Y esa separación que hace Santiago de la fe y las obras
identifica acertadamente a algunos dentro de la iglesia. Hay algunos que dicen que tienen fe y otros que dicen que tienen obras que demuestran su fe. Pero Santiago se dirige específicamente a esos que pretenden tener una fe vibrante, pero son inútiles en su día a día. Santiago se dirige a aquellos que se conforman con saber quién es Cristo intelectualmente, o saber algunas doctrinas importantes, o tener algún conocimiento del Evangelio, y creen que con eso es suficiente para ser salvos. Él se dirige a aquellos holgazanes que están dentro de la iglesia. Y creo que esto también es para nosotros. Es oportuno para nosotros. Porque esto se escribe para nosotros también. Para aquellos que se inflan con tener una gran cabezota, que se glorían de la mucha doctrina que saben, pero esa fe no se expresa en el diario vivir. También es para aquellos que quizá no saben mucho, ni se enorgullecen de su conocimiento, pero sí se conforman con creer intelectualmente y decir solo en palabras que creen en Dios. Y esto es mucho más común entre nuestros amigos. Dicen que creen en Dios, pero no es necesario ir a la iglesia o hacer esta u otra cosa. Con creer en Dios es suficiente. Yo creo en Dios, déjame quieto como estoy. Si hay alguno entre nosotros que piensa así, si hay alguno entre nosotros que piensa de esa manera, le pido que preste atención y quizá Dios le conceda salir de ese error que lo llevará al castigo eterno. Pues va sinceramente convencido a encontrarse con el infierno si piensa de esa manera. Nosotros vimos en un encabezado la inutilidad de la fe sin obras, de los versículos 14 al 17. Vimos aquel ejemplo del hermano que está en una necesidad evidente. Aprendimos cómo el sentido común, informado por la salvación que decimos tener, nos lleva necesariamente a concluir que la fe que nos salvó obra al punto de servir a los hermanos en necesidad. Porque si dices que tienes fe y no ayudas a tu hermano en necesidad, ¿de qué aprovecha su fe? Si Dios te salva a ti en Cristo cuando tú estabas en necesidad, y Dios te manda a ti a bendecir a aquellos que están en necesidad, ¿cómo tú dices que tienes fe si no haces lo que Dios te ha dicho? ¿De qué aprovecha esa fe? Así también la fe, si no tiene una expresión externa, si no tiene buenas acciones, está muerta, dice Santiago. Luego vimos nuestro segundo encabezado. Vimos el argumento de la inutilidad de la fe sin obras y los demonios. En este caso vimos cómo Santiago pone como ejemplo a los demonios de una fe intelectual sin fruto alguno. Y es importante que él añade la actitud de los demonios. ¿Sí? ¿Qué actitud tenían los demonios ante las verdades que sabían acerca de Cristo? Ellos temblaban, tiemblan. Por lo menos los demonios tiemblan ante ese conocimiento. Pero algunos de los que le escribe Santiago no temblaban siquiera. Algunos se quedan inertes ante la verdad que puede salvarles, pero que también, si no se arrepienten, puede condenarles. Fríos, insensibles, por lo menos los demonios tiemblan. Ahora veremos qué dice la Biblia en esto de la fe y las obras. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la fe y las obras? Vamos a verlo. De hecho, forma parte de la argumentación de Santiago. Primero dar algún par de ejemplos que apelan al sentido común, para luego dar un testimonio contundente de las Escrituras. Y lo vuelve a hacer acá. De esta manera entramos a nuestro tercer encabezado. La fe que salva tiene obras según las Escrituras. Lo repito. La fe que salva
tiene obras según las Escrituras. Debemos recordar cómo se llama este sermón: la expresión verdadera de la fe que salva. La expresión verdadera de la fe que salva. Esta es nuestra segunda parte. Y nuestro encabezado de hoy será: la fe que salva tiene obras según las Escrituras. Y permítame explicarle un poco este encabezado. Fíjense que yo uso o trato de usar las palabras del mismo Santiago que están en el versículo 17 del capítulo 2. Busquen el versículo 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Se presenta la fe como la que posee las obras. Las obras no se poseen a sí mismas. La fe que salva posee las obras. Es decir, que las obras son parte de la fe que salva. Las obras no son independientes. Es por eso que la fe sin obras es vana, es inútil. La fe está incompleta sin su expresión externa. La fe posee, tiene a las obras. De modo que ahora el pensamiento de Santiago con respecto a la fe va más allá de una fe intelectual. Es una fe que es comprobable por las obras, por su expresión externa. Él quiere que sus destinatarios piensen correctamente de la fe. La fe es algo que se da a conocer, que se exhibe, que se nota. La fe es algo que se palpa, que se identifica, no solamente por palabras, sino determinantemente por hechos, por frutos. ¿Alguien diría, más habla, cómo qué? Lo de las palabras, y ¿qué habla más, la palabra o los hechos? Los hechos, ¿verdad? Los hechos hablan más que 1000 palabras. Por eso afirmamos en nuestro encabezado que la fe que salva, la fe verdadera, la fe viva, tiene obras, posee consigo obras. Y las Escrituras enseñan esto. La Biblia lo dice. ¿Qué es lo que hace Santiago ahora? Bueno, él cita a Moisés. Y déjenme leer donde vamos a estar específicamente. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Del 20 en adelante. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiero que nos identifiquemos bien con este pasaje, porque es donde vamos a estar más específicos. Y es el argumento que ahora usa Santiago. Él apela al Génesis, a Moisés. Recuerda al padre de la fe. ¿Y cuál fue el padre de la fe? Abraham. Pero también recuerda el libro de Josué, cuando toma como ejemplo a una mujer, Rahab. Y vaya pensando, a quien se dirige son judíos. Bien por Abraham, pero tomar como ejemplo una mujer pagana y ramera. Pero eso es lo que hace Santiago. Y mire cómo sigue su argumentación. Él confronta con la palabra de Dios a estas personas. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y vean la intensidad con que hace esta pregunta Santiago. Es como si Santiago le dijera: tú que dices tener una fe intelectual, que basas tu salvación solo en el conocimiento y dices que sabes algo, ¿quieres saber por qué digo que la fe sin obras es muerta?
y le enseña según la ley de la cual ellos se enorgullecían conocer. Y hay que notar algo más con respecto a la intensidad. Él les llama hombres vanos, o hombre vano, o hombre tonto, vacío, hombres sin sentido, hombres huecos, hombres sin propósito. Santiago está identificando la fe con la persona que la porta. Si tu fe es sin propósito, sin sentido, es hueca, es vana, es inútil, tú lo eres también. Pero entonces, ¿qué del que sí tiene una fe viva, una fe con propósito? Bueno, ese será una persona con propósitos claros. Ese tiene una vida con sentido que se manifiesta en sus acciones. Y no es que Santiago sea grosero con ellos. Es que la cuestión es tan importante, básica y clara, y es tal la obstinación de estos hombres en creer todas estas cosas erradas, que es una tontería pensar así y tener esa actitud que ellos tenían. Es una tontería pensar que puedo tener una fe que salva sin obras que la comprueben. Es algo tan claro que el que piense de otra manera está pensando vanidades, cosas huecas, sin sentido, dice Santiago. Es una tontería. Santiago una vez más es contundente en esto. Hermano, si tú piensas así y te conformas con una fe intelectual y te das cuenta que no tienes obras que la comprueben, Santiago está diciendo hombre vano, te está diciendo mujer vana, sin sentido, sin propósito. Él es contundente en su confrontación. Pero él ahora les explica, versículo 21 al 23 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice el versículo 24. Tanto para Santiago como para las personas que lo escuchaban, lo que pasó con Abraham acá es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Abraham, dice este pasaje, que perfeccionó su fe por su acción, por lo que hizo. ¿Y qué pasó? Fue justificado. Debemos darnos cuenta que Santiago no concibe de ninguna manera que se diga que se tiene fe y no se demuestre con las obras. De hecho, entiende que lo que hace perfecta la fe es que se crea lo que Dios ha prometido y se actúe conforme a ello. No importa la circunstancia. Como por ejemplo, para darnos más luz. Ejemplo, si tú crees en la promesa de Dios de que quiere beneficiarte a través del trabajo, ¿qué vas a hacer tú? Si tú crees eso, trabajas. Si tú crees que Dios ha prometido amarte a través de la disciplina para tu bien, ¿qué vas a hacer tú? Si tú crees y tienes una fe viva, tú aceptas y recibes la disciplina. La aplicas y deja que te disciplinen también. Si tú crees que Dios te salvó del pecado para que no vivas más en él y prometió ayudarte a luchar contra el pecado, ¿qué vas a hacer tú? Luchar contra el pecado. Así se manifiesta tu fe, se comprueba tu fe. Si tú crees que tu cónyuge está allí para tu santificación, no te divorciarás. Si tú crees en la promesa de Dios de que estará contigo todos los días, no tendrás temor. Si tú creer en Dios, mejor dicho, si tú dices creer en Dios, que Dios nos prueba para hacernos perfectos y completos, entonces ¿qué vas a hacer tú? Recibir la prueba con gozo. Tú estás patentando tu fe a través de las obras. De la misma manera, Abraham, creyendo a Dios, salió a un lugar que no conocía en su momento
solo porque Dios se lo dijo y él le creyó. Y esto también lo menciona el autor de Hebreos. Hubo un momento, Génesis 12, donde Abraham recibe la palabra de Dios y Dios le dice, vete a un lugar donde tú no sabes, tú no conoces. Y él fue, él le creyó, salió, él recogió sus macundales inmediatamente, vámonos, y se fue. ¿Qué hubiese pasado con Abraham si no iba a ese lugar? ¿Hubiese demostrado que le creyó a Dios? No, de ninguna manera. Imagínese a Abraham diciendo, Señor, yo te creo, está bien, tú eres Dios, pero no voy a ir para allá. ¿Qué voy a hacer yo para allá? ¿Qué sé yo que hay allá? Es una imprudencia, Señor. Yo no sé para dónde voy, con toda mi familia y con todas mis cosas. No, Señor, es una imprudencia. Además, ¿qué va a decir Sara cuando yo le diga, vámonos? ¿Para dónde? No sé, pero vámonos. Eso es una imprudencia. Seguro Sara me deja. ¿Usted se imagina que Abraham hubiese dicho eso? Pero gracias a Dios no fue así. Y contra todo pronóstico humano, Abraham creyó en el pronóstico celestial y su fe fue perfeccionada. Y su fe fue perfeccionada. Pero aquí Santiago menciona un ejemplo mucho más radical. Aquel momento donde Dios le pide a Abraham como ofrenda su casa. No, mi hermano, no es su casa, no era su dinero, era su hijo. Dios le pide a su hijo. Hermanos, y este no era cualquier hijo. Este era el hijo en quien Dios, por medio de él, Dios habría de cumplir su promesa. Su único hijo con Sara. Eso era algo bien difícil. ¿Qué fue lo que él hizo? Cuando Dios le mandó ofrecer a su hijo, él igualmente tomó sus cosas, preparó su mano, agarró sus siervos, dijo, vamos, 3 días de camino. Y se fue. Si nos damos cuenta, versículo 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esta pregunta infiere una respuesta positiva, es más retórica. Entonces, la respuesta de nosotros sería, claro que fue justificado Abraham por las obras. Claro que Abraham confirmó que creía a Dios estando dispuesto a entregar a su hijo. ¿En qué sentido? En lo que decía creer de Dios. Se vio patentada su fe por sus obras. ¿Podía pensar Santiago, como creen algunos, que se es salvo por la fe y por buenas obras? Si le preguntamos a Santiago lo siguiente, ¿qué respondería? Santiago, la salvación es por obras. ¿Se puede llegar a agradar a Dios lo suficiente a través de las obras como para que salve a alguno? Yo creo que Santiago respondería algo como esto. No, mira. Santiago respondiendo, ¿no? Nueva traducción de Joan. Mi punto es este, diría Santiago. No es lo que tú estás pensando. De lo que estoy hablando aquí es que en el sentido práctico del día a día la fe da frutos. En el sentido salvífico, lo que hace renacer a las personas es la palabra de verdad, como dije antes, diría Santiago. Versículos 18 y 19 del primer capítulo. Santiago deja claramente que somos salvos es porque Dios nos ha hecho renacer por su palabra. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios, no de los hombres. Entonces, él está claro que no se es salvo por obras, sino que se es salvo por la fe en Cristo. Santiago sabe que lo que va a considerar Dios en el juicio es la obra de Cristo imputada a nosotros, no nuestras supuestas buenas obras ajenas a Cristo. También dice el versículo 1 del capítulo 2, que nuestra fe ¿en quién?
en nuestro glorioso Señor Jesucristo, es decir, que tenemos fe en Cristo. Eso también nos lleva a pensar que Él no estaba pensando tácitamente que las obras te salvaban sin la fe. Y eso es algo sumamente importante. La fe para la salvación es en Cristo y las obras de Él. Pero en nuestro diario vivir, esa fe que nos salvó se ha de mostrar en obras que Dios nos mandó a hacer. Así como fue con Abraham. Y es allí a donde apunta Santiago. Es allí donde apunta Santiago. Vayan brevemente a Génesis, por favor. Génesis 22. Vamos a leerlo del 1 al 14. Lo leo yo y ustedes me siguen la lectura. Vamos a contextualizarnos con lo que pasó con Abraham. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo con Abraham? Probar. Y inferimos entonces que estaba probando su fe. ¿Sí se dan cuenta? Y dijo Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? Ok, Señor, ¿eso es lo que quieres que haga? Se levantó tempranito, de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Importante, imagínense que estaba pensando en ese momento Abraham mientras se estaba preparando para el viaje, cortando la leña, cargando los asnos. Ok, yo voy ahí, me estoy preparando para ofrecer a mi hijo como una ofrenda al Señor. Y eso implicaba degollarlo. Los que somos padres podemos ir pensando eso muy claramente. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando con su hijo y sus siervos. ¿Qué pensaba Abraham? Y dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es interesante que dice que él volverá con el muchacho. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No obstante, el muchacho cargó la leña. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El padre haciendo esto con su hijo, el único, el de la promesa, el que él amaba. De él dependía que se cumpliese esa promesa desde el punto de vista humano. Aquel que era producto del milagro de Dios en dar un hijo a alta edad a Sara. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Las palabras son: porque ya conozco, ya he comprobado que temes a Dios, porque no me has rehusado lo que yo te pedí, a pesar de lo importante que era para ti. ¿Ven cómo se expresó esa fe? ¿Ven cómo Dios probó a Abraham? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué proveyó el Señor? Un cordero. La sangre de su hijo debía ser derramada como ofrenda ante Dios para que la fe de Abraham fuese perfeccionada y patentada. Se debía derramar sangre y Dios proveyó un cordero. Hermanos, lo mismo pasaba con nosotros. Nuestra sangre debía ser derramada como ofrenda a Dios por nuestro pecado, pero el Señor ha provisto un cordero. Ha provisto. Cuando se dice Dios proveerá, no se trata de que Dios nos proveerá para el bolsillo. Lo primero que nos tiene que pasar por la mente es que Dios ha provisto un cordero, ha provisto salvación para nosotros. Es allí lo que comunica entonces este pasaje. Hermanos, la fe de Abraham fue probada de esa manera. ¿Cuánto crees tú que es mucho que Dios te exige a ti? ¿Cuánto crees? Santiago apunta a que la fe tiene obras, acciones que comprueban. Por eso usa el ejemplo de Abraham. Por eso usa el ejemplo de Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La respuesta que debíamos darle entonces: sí, fue justificado por eso. Eso es donde apunta Santiago. Jesús también dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Algunos que dicen intelectual y de palabra, que creen en Dios, que tienen una fe, pero sus obras niegan eso. Y el Señor se lo dice: me dice Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. Tu fe no se demuestra a través de las obras. Por eso, las ovejas de Dios, según Mateo 25, se reconocerán por sus buenas acciones. Vengan a mí, aquí a mi derecha. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron comida, tuve sed y me dieron agua, tuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. No quería comunicar de ninguna manera a Santiago que la salvación era por obra, sino que la fe se ve expresada en una obediencia, en una fidelidad a Dios. Y allí la cuestión. Quizás esa enseñanza de Mateo 25 es la que estaba recordando Santiago, y por eso alude anteriormente a aquel ejemplo del hermano en necesidad. Porque posiblemente ese hermano en necesidad es Cristo allí, pidiéndote ayuda, como dice Mateo 25. Continúa el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, las obras de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Otra pregunta que se responde a sí misma. El que oyera esta pregunta se veía confrontado a responder: sí, veo que la fe actuó juntamente con las obras y se perfeccionó por las obras. En otras palabras, la fe de Abraham se vio expresada en su obediencia y así se perfeccionó. Así fue hecha completa. Importante, mi amado hermano. Cuando dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese pasaje no está en el capítulo 22 del Génesis. Está antes del capítulo 22, específicamente Génesis 15:6, cuando el Señor hace pacto y le da la promesa a Abraham. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esto nos da mucho más idea de lo que Santiago quiere comunicar. Porque lo que Santiago dice es que Dios ya había dicho que él fue justificado por su fe antes.
Ya lo había dicho un tiempo atrás, que él creyó y fue justificado por su fe, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ahora con el evento del ofrecimiento de Isaac, esa acción patentó, perfeccionó su fe, porque se demostró que en su día a día Abraham tenía una fe viva y no muerta, no que pasaba ni tenía altos y bajos, no. Y por eso es que lo presenta en ese orden. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Y cómo sabemos eso? Que se perfeccionó la fe de Abraham. Míralo ofreciendo a su hijo un tiempo después de la promesa, un tiempo bastante, varios años. Es decir, que Abraham se caracterizaba por una fe vibrante y que alcanzó su perfección según Santiago en aquel evento del Génesis 22. La fe de Abraham se vio expresada en su obediencia y así se perfeccionó. ¿Por qué Abraham creyó a Dios? Podemos preguntarnos. ¿Por qué Abraham creyó a Dios? ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios? Porque le obedeció, ¿cierto? A pesar de las dificultades que implicaba para él, cualquier cosa que Dios le mandaba, él inmediatamente obedecía. Entonces, por cuanto creyó, le fue contado por justicia, no por cuanto obró, la obra perfeccionó y patentó su fe. Pero hay algo más, dice que fue llamado amigo de Dios. Judíos escuchando esto, ok, Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué lo trae esa colación acá? Porque eso muestra una intimidad, una cercanía que Dios tenía con él. ¿Por qué? Porque él le creyó y lo expresó con sus obras. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8 citan a Abraham como aquel que era amigo de Dios. Un comentarista dice acerca de esta expresión: ¿qué nombre más hermoso? Dice él. Amigo de Dios, confidente de Dios, iniciado en el plan de salvación de Dios. Eso era Abraham. Pero dice este comentarista, más tarde Jesús llamó a sus discípulos también así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y Jesús añade: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacen lo que yo les mando, son mis amigos, son mis íntimos, son mis cercanos. Si ustedes hacen lo que yo les mando, son mis amigos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Precisamente eso, hizo lo que Dios le mandó y fue llamado. Ahora, en Cristo nosotros podemos ganarnos el título de amigos de Dios, porque sabemos lo que Dios hace, lo que tiene pensado, conocemos su plan y hacemos lo que nos mandó. Le estaba dando, añadiendo a él esta hermosa designación, amigo de Dios. Continúa el comentarista y dice: Santiago no lo ha aprendido de ningún desconocido. Ese vínculo fuerte entre creer y hacer lo aprendió de su propio hermano, de Jesús. Dios también nos da la posibilidad de ser llamados los íntimos de Dios, pues sabemos de su voluntad y la hacemos apresuradamente, así como fue con Abraham. ¿Sí nos damos cuenta? Llamarnos amigos de Dios. Pero Abraham fue llamado amigo de Dios. Imagínate esa relación que tenía. Hasta cuando iba a destruir allá Sodoma y Gomorra, él le decía, conversaban y el Señor le hacía caso. Hermanos, Cristo nos permite también tener ese título a nosotros. Solo si hacemos lo que Él nos mandó. Si no, no eres amigo de Dios, eres un enemigo de Dios. Enemigo de Dios.
Podemos ver entonces mejor este versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Qué versículo más discutido, mencionado, y que ha oscurecido la mente de algunos porque lo han descontextualizado. Pero a la luz del contexto que hemos visto, ¿qué quiso decir Santiago con este versículo 24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué quiso decir Santiago? Permítame decirle, a la luz del contexto. Bueno, él quiere decir que Abraham fue justificado no por una fe meramente intelectual. Él quiere decir con ese versículo 24 que Abraham no fue justificado meramente por una fe que se expresó por las palabras, sino que Abraham fue justificado por una fe que se expresó de una manera viva, una fe vibrante que se comprobó y perfeccionó por la obediencia a Dios. Eso es lo que nos quiere decir Santiago en el versículo 24. Repito, el versículo 24 quiere decir que Abraham fue justificado no por una fe intelectual o de palabras, sino por una fe vibrante que se comprobó y perfeccionó por la obediencia a Dios. Eso es lo que quiere decir con vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Se dan cuenta que la fe son las que demuestran esa fe viva que salva a las personas. En otras palabras, estaba hablando Santiago de que la salvación es por fe y por obras, las dos cosas a la vez, o que alguien podía no creer lo correcto de Cristo, sino ser obediente a Él. No, yo no creo algunas cosas correctas de Cristo, pero yo hago buenas obras, ¿viste? Yo me porto bien. Alguno dirá, pero ¿cómo si ese varón se porta tan bien, tú vas a decir que se va al infierno? ¿Será que eso es lo que quería comunicar Santiago? Yo debo decir que no. Decir que Santiago expresaba que la salvación es por obras y por fe es hablar mal de él, ¿vale? No hablemos mal de Santiago. Es interpretarlo mal, es descontextualizar sus palabras. No seamos tan malos con Santiago, veamos el contexto. Debemos recordar, mis amados, que el llamado de Santiago era a personas que estaban yéndose al otro extremo de pasividad y conformándose con decir que no debían hacer nada. Quizás eran aquellos mismos que hacían acepción de personas. No, Dios me salvó, ya no tengo que hacer nada, esto es por fe, por gracia, por medio de la fe, ya no tengo que hacer más nada. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación no es por obras. Entonces no tengo que hacer algo para hacer. Me estás contradiciendo, dirán los. No, hermano. Ese no debe ser nuestro pensamiento. Debemos recordar las palabras de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva las acciones, las buenas acciones, las obras de esta persona son evidentes. Porque separados de mí nada podéis hacer. Continúa con el versículo 6. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es decir, el que no permanece en Cristo es el que no lleva fruto. Será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y arden. Cristo lo dijo. Y yo creo que Santiago estaba en armonía con su hermano y Señor. Pero lo mismo lo vemos en Rahab. Sí, versículo 25 al 26. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este fue otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, pero un poco más nuevo. Unos cientos de años después de Abraham apareció Rahab. Es aquella mujer prostituta, era una mujer ramera, que devolvió a los espías de Israel desde Jericó por un lugar y encubrió su camino para que no los mataran. Interesante que Santiago menciona dos personajes que serían de atención peculiar para
los que lo estaban escuchando. Ambos no estaban bajo la ley mosaica. Abraham era antes de la ley mosaica. Aquella ley era de la que se jactaban los judíos. Abraham era antes de esa ley. Rahab era de un pueblo pagano y desobediente y además ramera. Pero ambos hijos de Dios por medio de la fe, no por las obras. No por las obras de la ley. Vemos un contraste claro aquí. El padre del pueblo de Dios, que demostró su fe por décadas, y una mujer prostituta y pagana que demostró su fe en un par de días. Una evidencia más que corrobora que Jacobo estaba hablando era de una vida de fe, de cómo se vive la fe que nos salva y no de la salvación por obras. Josué 2, por favor, ubíquense, Josué 2. Josué 2, versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Se fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Vemos aquí el obrar de ella, la expresión de su fe, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, dijo ella, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlo deprisa y los alcanzaréis, dijo ella. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán y hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: epa, no se duerman, escuchen. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Escuchen las palabras de ella. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Imagínense lo que sabía. Delante de ustedes cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean las declaraciones de esta ramera. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y aquí que salvarás la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Después, más adelante, ellos respondieron que sí, pero debían identificar la casa, y ella identificó con un cordón, con un nudo, la casa donde vivía, porque ella vivía en las murallas de la ciudad. Pero algo más, ella les dijo por dónde tenían que ir, qué hacer, cuánto tiempo esperar, y además los bajó con un mecate por la muralla. O sea que esta mujer dio una expresión contundente de su fe en Dios. Ella creyó que el que venía a conquistar Jericó era el pueblo de Dios. Creyó además lo que Dios le dijo a través de esos espías. Además mostró un conocimiento acertado del Dios de Israel al citar con gran habilidad los portentos que Dios había hecho con su pueblo. Ella tenía una fe bien informada del Dios de Israel. De modo que una vez que llegaron los espías,
no le costó creerles y su fe se vio en práctica cuando cuidó y encubrió a estos hombres a expensas de su propia vida y la de su familia. Recuerden que el rey era el que mandó a preguntarle, mira, dame los hombres que vinieron a ti. Era su vida la que estaba en juego y la de toda su familia. Ella decidió ponerse del lado del Señor y no de los paganos. Su fe fue puesta en práctica y la salvó. Ella tenía también una fe vibrante por Dios. Por eso es que el autor de Hebreos también la menciona como ejemplo de fe. Mientras que todo el resto del pueblo de Jericó temblaba y su conocimiento de Dios lo llevaba a apartarse de Dios y a temerle, el conocimiento que ella tenía de Dios la llevó a caer rendidos ante ese Dios y adorarlo. A creer que en Él había salvación. ¿Ven la diferencia? Podemos imaginarnos entonces cómo no sería una fe viva de parte de esta mujer. ¿Qué hubiese hecho ella? Bueno, yo hubiese entregado los espías al rey. Bueno, aquí están arriba, metidos en el pasto. Allá arriba están. Por miedo a su pueblo, al rey. Ella los hubiese delatado. ¿De qué le hubiese aprovechado temer y conocer todas estas cosas de Dios a Rahab y creer en eso si no actuaba a favor del pueblo de Dios? ¿De qué le aprovechaba? ¿De qué le servía? De nada. Sería una fe vana y ella, al igual que su fe, estaría muerta. Vemos entonces el ejemplo de Rahab, cómo su fe fue confirmada por sus obras. Y Santiago concluye, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Allí está, hermanos. Claro, eso es lo que quería demostrar Santiago. Eso es lo que quería decir. La fe que salva posee las obras como parte de sí. Al punto de que si alguien dice que tiene fe y esa fe no posee las buenas acciones que Dios determinó que identificarían a los hijos de Dios, entonces esa fe está muerta y el tal debe arrepentirse. Desde que nos estaban hablando de la verdadera religión, recuerda, arriba, finalizando el capítulo 1, Santiago tenía en mente esto, una fe que se expresa. Si dice que eres cristiano, vive como tal. Aquel que vive la verdadera religión tiene una fe vibrante, la cual es un testimonio contundente de que Dios los ha hecho renacer. Y esa persona que tiene una religión verdadera busca hacer las buenas acciones que Dios le mandó. Y esas acciones no son las que a nosotros nos parezcan. No, voy a hacer una buena obra. Hermano, tiene que ser las acciones que Dios te mandó a hacer, de las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que debemos hacer lo que Dios nos manda, no lo que a nosotros nos da la gana que creemos que es bueno. Es lo que Dios nos manda. Por ejemplo, esas buenas acciones es hacer la buena voluntad de Dios. Y Santiago lo dice así. ¿Cuáles son esas buenas acciones que corroboran nuestra fe? Bueno, ser hacedores de la palabra, que dominemos nuestra lengua, es una obra que confirma nuestra fe. Que cuidemos de los desamparados, es una buena obra que confirma nuestra fe. Que nos guardemos sin mancha del mundo, bueno, es una buena obra que confirma nuestra fe. No hacer acepción de personas, es una buena obra que confirma nuestra fe. Tener sumo gozo en las pruebas por las que Dios nos hace pasar, sean cual sea, recuerden a Abraham, eso es una muestra de que tenemos una fe vibrante. Entre otras muchas cosas que se resumen: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase con la que concluye Santiago es una frase enfática en todo el pasaje. Se repite 3 veces. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
¿Qué quería comunicar Santiago? Que la fe sin obras, ¿cómo podemos decir entonces que él quería comunicar a esas personas que tenían que obrar para ser salvos o que la salvación era por obras? Santiago, antes de Pablo, y en otro contexto, atacó las insinuaciones de estos judíos creyentes que se fueron a un extremo. Mientras que Pablo, después de Santiago, atacó las pretensiones de aquellos que enseñaban que se podía obrar para ser salvo. Dos destinatarios distintos, pero la misma doctrina aplicada de una manera diferente. Eso es lo que estábamos viendo acá. Para ir concluyendo, debemos seguir reflexionando, mis amados hermanos. Debemos ser enfáticos en esto como lo fue Santiago. Hermanos, suena monótono, repetitivo. Ya me lo dijiste la semana pasada, esta vez también, pero Santiago es enfático en esto. Nosotros también debemos serlo. Pensemos cómo estamos llevando nuestra fe. Reflexione. ¿Estamos viviendo o estamos teniendo una fe vibrante, viva? ¿Somos hombres y mujeres vanos, huecos, sin propósito? ¿Somos unos tontos pretendiendo una fe que está muerta? Pregunta y evalúate a la luz de eso. Eso es lo que quería alcanzar en Santiago, en estas personas, que se evaluaran. Veamos el ejemplo de Abraham. Su fe se perfeccionó en su obediencia a Dios. Y entonces se concluyó que le creyó a Dios. Ve lo que para Abraham podía haber estado en juego. Ve cómo la fe que salva, la fe verdadera, se vio patentada en una obediencia radical, inmediata y sincera al Señor. Su hijo, Dios le pidió su hijo, mi amado hermano. Y no cualquiera, el hijo de la promesa. Si ese hijo moría, ¿qué pasaría con la promesa de Dios? Su único hijo. Pero él creyó que Dios podía levantar a su hijo de los muertos y fue obediente. Mi amado hermano, tú como padre debes tomar decisiones determinantes por amor a Dios. Aunque tú creas que eso va a perjudicar a tu propia familia, tus propios hijos, tus propios padres. Pero quiero que recuerdes, mi amado hermano, que Dios puede levantar a tu hijo, a tu padre, a tus familiares de los muertos. Y puede usar tu obediencia para eso. Debemos ser fieles al Señor entonces. ¿Qué de nosotros? Abraham creyó que podía Dios hacer lo imposible. Era Dios que se lo pedía y debía hacerlo. ¿Qué de nosotros? Piensa cómo está tu obediencia a Dios. Piensa si estás creyendo a las promesas de Dios, si estás obrando conforme a sus promesas y sus mandamientos. Mi amado hermano, no desestimes las promesas de Dios. No le digas a Dios mentiroso con tus actos. Como te actúas, como vives, no le digas a Dios mentiroso. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, creo en ti, pero no hago lo que me dices. El amor a Dios se demuestra en que nosotros guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan. Sus promesas, como hemos aprendido, son en Él sí siempre y en Él amén siempre. Y a la luz de las promesas y las demandas de Dios podemos dar una expresión verdadera de la fe que nos salvó. ¿Vienes a las actividades de la iglesia, mi hermano? Perfecto. No te conformes con eso. Ten una fe vibrante dentro y fuera de la iglesia. No participas en las actividades de la iglesia porque entiendes que ser cristiano no es solo eso, crees bien. Sin embargo, no dejes de asistir a las actividades de tu iglesia por el bien de tu propia alma. Ten una fe vibrante dentro y fuera de la iglesia. Debemos confiar en Dios. Y debemos actuar conforme a esa confianza a la luz de sus promesas. En tu trabajo, mi amado hermano, ¿estás teniendo una fe viva que da frutos? ¿Cómo estás viviendo en tu trabajo? ¿Será que te pareces más a los mundanos de tu trabajo? ¿Estás dando frutos allí?
¿O tu fe es igual a la de ellos? Sí, yo creo en Dios. Y es una fe muerta. ¿Cómo te estás relacionando en tu trabajo, en el colegio, en las universidades, en tus familiares? ¿Eres igual a ellos o hay algo que te identifica? Como Abraham, una fe inmediata, sin importar los resultados. Dios es digno de que le obedezcas. ¿Cómo estás allí? Mi amado hermano, si tú estás pasivo y aislado, te ruego, ten una fe vibrante. Demuestra tu fe por las obras. Créeme que si solamente tienes una fe intelectual, estás camino al infierno. Esa fe es muerta. Te estás engañando, estás sin propósito, vano. ¿De qué aprovechas? De que diga que creas en Dios, pero eres inerte, sin servir a tu Dios y a tus hermanos en tu iglesia. Amado amigo, tú dices que crees en Dios a tu manera. Sí, yo creo a Dios a mi manera y eso es suficiente. Ay, con eso basta. No te conformes con esas palabras, porque estás equivocado. Los demonios también creen parecido a ti y ellos están condenados. Tú también podrías estar en la misma condición. Además de Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis, dijo Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacer la voluntad del Padre hay que conocerla, ¿sabes? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira lo bueno que éramos. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Se basaron en su propia interpretación de la fe y no hicieron lo que Dios quería. Si esto, mi amado amigo, le va a pasar a los que creen tener actitudes y obras de cristianos, cuánto más a aquellos que abiertamente dicen con su boca creer en Dios, pero desprecian su voluntad expresa en su palabra. Debemos reflexionar. Amigo, arrepiéntete de tus maldades. No solamente con decir que eres cristiano. Debes creer a Dios y eso se debe mostrar por una fe vibrante que vive conforme a la voluntad de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y créeme que el Señor puede hacerte renacer por su palabra de verdad. Lo mismo contigo, mi amado hermano. Examínate y arrepiéntete. Yo me examino y me arrepiento por tener una vida contemplativa. Decir que soy cristiano, decir que soy un buen cristiano y no estoy ocupado en hacer la voluntad de Dios intencionalmente e inmediatamente. No tengo una obediencia radical, dispuesta a dejar mis comodidades por obedecer a Dios. Hermano, ve a Cristo y está dispuesto a perdonarte. Pero por favor, no sigas en esa condición. No sigas con esa pasividad y aislamiento. Vuélvete al Señor y sírvele. En tu iglesia local es un buen comienzo. Sírvele predicando el Evangelio. Sírvele apartándote del mundo, del pecado y la maldad de este mundo. Es tarde, debo terminar. El Señor nos bendiga y nos ayude en esto. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Así, Señor, como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Padre, ayúdanos a vivir una fe viva, donde no nos autoengañemos. Te ruego, Señor, que no pretendamos pensar de alguna manera que la salvación es por obra. No, Señor, no es por las obras de la ley, no es por nuestras buenas obras. Es por fe en Cristo, y esa fe en Cristo
se expresará en un amor profundo a Él, a su voluntad, a su palabra y a un anhelo por obedecerle. Tú mismo dijiste, Jesús, que por nuestros frutos nos conocerán. Haz de nosotros buenos árboles, Señor, para dar buenos frutos. Bendice, Señor, tu palabra predicada para el bien de nuestra alma, para la gloria de tu nombre, para la expansión de tu reino. Y trae consolación a aquellos que nos veamos confrontados por nuestra maldad, Señor, que nos vemos cortos con respecto a este pasaje. Trae vitalidad, Señor, a esta iglesia. Trae vitalidad. Ayúdanos a tener una fe viva, no solamente como individuos, sino como iglesia. Una iglesia que obra y comunica que Cristo es su Señor. Trae también la salvación a pecadores. Trae arrepentimiento y fe. Y ayuda, Señor. Confronta a aquellos que dicen que tienen una fe viva, que Dios los salvó, pero que desprecian a sus hermanos, que procuran el mal para sus hermanos. Por favor, Señor, perdona a pecadores y glorifícate en esto. En Cristo Jesús. Amén.